Warzone a más de 70 FPS en 4K. En 1080p supera los 100 FPS. ¿Qué barbaridad es esto? Esto no tiene sentido. El Cyberpunk 2077 a más de 40 FPS. Es increíble que funcionen los videojuegos nuevos con una gráfica de hace más de 10 años. La pena es que para hacer que funcionen así los juegos, lo que hay que hacer es... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacharreando. Hoy vamos a ver la tarjeta gráfica más potente del mundo hace 10 años. Y también probaremos videojuegos actuales con ella para ver de lo que es capaz a día de hoy, en pleno 2024. Y no tan solo eso, sino que también echaremos partidas a títulos contemporáneos a dicha GPU, para sentir cómo era tener la primera GTX Titan de la historia. Aunque también veremos la que salió el año siguiente, que es la GTX Titan Black. ¿Por qué enseño las dos y no solo una? Pues ya lo descubriréis en el vídeo. ¿Estáis listos para esta aventura? ¡Vamos a ello! Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por GBG Mall, una web de claves de software donde podéis comprar claves OEM de Windows 10 y 11 para así poder activar vuestro sistema operativo de una forma mucho más económica que comprando la versión retail de Microsoft. También podéis comprar videojuegos para todas las plataformas. Hablando de PC, pues para Steam, Ubisoft Connect, Epic Games y demás. E incluso podéis adquirir tarjetas prepago PSN para PlayStation y tarjetas prepago para Xbox. En la descripción tenéis un código de descuento para comprar a precios todavía más bajos. Ahora sí, sigamos con el tema de hoy. 18 de febrero del año 2013. Nvidia ya había lanzado al mercado algunas de sus gráficas de arquitectura Kepler, concretamente la serie GTX 600. Las de gama baja, como la GTX 650, las de gama media, media alta, que estáis viendo en pantalla, la de gama alta, que era la poderosa GTX 680, y la tope de gama, la increíble GTX 690 de doble procesador gráfico, que era básicamente como tener dos GTX 680 pegadas. ¿Veis que tiene dos chips gráficos soldados en su PCB? Ninguna gráfica actual tiene esto ahora. Ahora todas tienen tan solo uno. Luego os explico por qué ya no se fabrican gráficas así. Pero volvamos al 18 de febrero del año 2013, y es que todavía faltaba por parte de Nvidia lanzar una GPU mononúcleo todavía más potente, con un nombre nuevo nunca antes jamás visto, para diferenciar los rangos. Esto estaba a otro nivel. Esta GPU era realmente poderosa y no tan solo para juegos, sino también para tareas de uso profesional. Estoy hablando, cómo no, de la GTX Titan, la primera de todas, que se lanzó un día después, el 19 de febrero, justo el mismo día que salió al mercado el famoso Crysis 3, el juego destroza PCs que nadie podía mover con los gráficos puestos al máximo. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Podría esta GTX Titan mover el Crysis 3 con todo al máximo a una buena cantidad de FPS? Eso es lo que se preguntaba la gente y lo que vamos a ver después, entre otras cosas. Mirad, en ese entonces, vamos a volver al día anterior de la salida de la Titan, porque si no cambia todo, Nvidia se estaba fortaleciendo en el mercado de tarjetas gráficas de gama alta. Siempre están en guerra, ¿no? Nvidia contra AMD, a ver quién tiene la GPU más potente. Esta situación se repitió muchas veces a lo largo de la historia, ya que les beneficia, porque si Nvidia tiene la gráfica más potente, como la gente no piensa mucho, ya dicen, vale, Nvidia es la mejor, porque tiene la Titan en este caso. Así que sacan esto, ala, viva Nvidia, vamos a comprar todos Nvidia, cuando realmente no tiene por qué ser así y todo depende de tu presupuesto y para que vayas a usar el ordenador. Por ejemplo, si tienes 800 euros, o tenías en su día, igual te compensaba tener una gráfica de AMD. En cambio, si querías la tope de gama, pues sí, era mejor la de Nvidia en este caso, la Titan. Pero la guerra está ahí, entre otras cosas, por eso. Entonces, hasta la salida de esta Titan, hablando de una gráfica mono GPU normal, convencional, de las que vemos ahora, pues Nvidia no tenía la partida ganada a AMD. AMD peleaba con su Radeon HD 7970 con 3 GB de VRAM. Era muy potente y le ganaba en muchas ocasiones a la GTX 680 de Nvidia, que era la gráfica mononúcleo más potente de la marca. En ocasiones la GTX 680 le ganaba a la Radeon HD 7970, pero también dependía un poco de para quién estaba optimizado. Ya sabéis que cuando iniciáis ciertos juegos te pone Nvidia o te pone AMD. Pues a veces en función de eso ganaba una u otra. Y una mafia ahí de cuidado. La GTX 690 ganaba con contundencia la de AMD, pero al final era de doble núcleo gráfico y eso era un poco trampa, ¿no? Nvidia quería tener la mononúcleo más potente.
No le servía con tener la doble núcleo que le ganase a la mononúcleo de AMD, por eso sacó la Titan, entre otras cosas. Y además hay una cosa muy importante a comentar y os voy a explicar por qué dejaron de fabricarse estas gráficas Dual GPU. Y es que, como bien os contaba al principio, en ese entonces había la GTX 680 mononúcleo y la doble núcleo que era la GTX 690. Pues era exactamente como tener dos GTX 680 fusionadas. Entonces, si los juegos no eran compatibles con SLI, con configuraciones multitarjeta, pues era como tener literalmente una GTX 680. En aquel entonces muchos juegos eran compatibles con SLI, muchos más que ahora, pero con los años envejeció peor porque cada vez son menos los títulos compatibles. Y más allá de ese problema también estaba el tema de las temperaturas, porque si ya es complicado refrigerar tarjetas gráficas de gama alta mononúcleo, imaginaos en un mismo PCB tener soldados dos chips gráficos y tan solo un sistema de refrigeración. Y esto os lo digo porque es muy curioso, cuando se lanzó esta era la gráfica más potente, supuestamente. Pero cuando los juegos eran compatibles con SLI, la GTX 690 le ganaba a la Titan. También os digo que cuando los juegos eran compatibles con SLI, con la GTX 690 no conseguías el doble de rendimiento que con una GTX 680, a pesar de que la 690 era como tener dos GTX 680, porque el SLI nunca te daba el doble de rendimiento. Las GPU de doble chip gráfico se dejaron de fabricar porque no les compensaban al final, ni a AMD ni a Nvidia. Ya que, hablando de videojuegos, solo se aprovechaban cuando eran compatibles con SLI en Nvidia o con Crossfire en AMD. Y a ninguna de las dos marcas le acabó interesando seguir dando soporte a estas tecnologías. Acabaron por quitar el puerto de conexión de SLI Crossfire a muchos modelos de tarjetas gráficas, de ambas marcas. ¿Por qué? Porque tú imagínate que te comprabas una gráfica de gama media compatible con SLI, ¿no? Te comprabas una GTX 660 por, no sé, $250. Y pasaba año y medio, te comprabas otra igual, que era más barata, las ponías en SLI y conseguías el rendimiento de una gráfica de gama alta de Nvidia. Era como que se canibalizaba un poco la marca, ¿no? Lo mismo con AMD. Porque si tú no das la opción de tener configuraciones multigráfica y te gastas primero el dinero en una gama media, si quieres tener más rendimiento te tienes que comprar otra más cara que la que ya tenías. Entonces gana más dinero la marca, es fácil de entender. Pero las razones de la existencia de esta Titan iban más allá del mundo de los videojuegos y de tener la gráfica mononúcleo más potente, ya que también te la vendían como que era una muy buena opción para hacer tareas de uso profesional, como editar vídeos a gran nivel, diseño 3D y demás. Unía las dos cosas de diferentes series de gráficas de Nvidia. Por un lado tenías lo más potente del mundo de la serie GTX para videojuegos y lo bueno, o parte de ello, de las Quadro, que son una serie de gráficas de Nvidia enfocadas a temas de productividad, no a gaming. Fusionabas esas dos cosas, ¡pam!, y te salía la GTX Titan. ¿Y cuánto costaba todo eso? Pues $1000. Era mucho dinero en su día. Si la querías solo para jugar, pues no es que compensase demasiado calidad-precio, pero si la querías para todo, oye, estaba bien, pero mucha pasta. También os digo que la GTX 690, aquella de doble chip gráfico, costaba lo mismo, $1000, igual que la Titan. Cuando los juegos tenían compatibilidad con SLI, ganaba la 690, si no, para el resto la Titan. ¿Cuál envejeció mejor? Esta, por supuesto. De hecho, esta gráfica fue muy esperada, toda la prensa estaba flipando y la gente, las pocas personas que podían permitírsela, igual querían probar todos la Titan. Era el nuevo buque insignia de la marca, el titán de titanes de las gráficas, de ahí su nombre. Era la Titan literalmente. En cuanto a características era una locura. Vamos a centrarnos en las mononúcleo. Dentro de Nvidia, por ejemplo, la más potente que teníamos era la GTX 680. Esa tenía 2 GB de VRAM. Pues la Titan tenía 6, el triple. Después, en cuanto a núcleos CUDA o CUDA cores, que al final es una manera de medir la potencia bruta de la gráfica, básicamente, la GTX 680 contaba con 1536 y la GTX Titan con 2668 núcleos CUDA. Pero ¿qué pasa? Todo eso ocurrió en el año 2013. Estamos en 2024. Esta sería la gráfica más potente hace 11 años, no hace 10. Hace 10, al menos en la fecha de grabación de este vídeo, que es 3 de mayo de 2024, sería la Titan Black, que es como la Titan, pero mejorada, con más ancho de banda y demás. Sí que es cierto que en el 2014 luego salieron gráficas más potentes. De hecho, se fumaron un verde, hicieron la Titan Z, que era otra Dual GPU. Molaba probarla en otro vídeo, pero da igual, eso ya es más para adelante. Todavía no son 10 años, ¿vale? Se decía que entre la GTX Titan y la Titan Black había de un 10 a 15% de diferencia en juegos. Pero yo hice mis propias pruebas y los resultados ya los estáis viendo en pantalla. Aquí tenéis la GTX Titan original
Y aquí la GTX Titan Black. ¿Cuál era la diferencia principal? Pues que aquí Titan está pintado en negro y aquí no. Titan Black. Bromas aparte, el problema de estas gráficas era el tema de la temperatura, ya que venían con esta disipación de turbina típica de Nvidia. De aquella no existía las Founders Edition, bueno, serían estas, pero te la vendía Asus, Gigabyte o lo que sea, y todas traían el mismo diseño, porque eran propias de Nvidia, no tenía mucho sentido. Y eso cambió con las Founders Edition, que la primera salió con las primeras RTX, las de serie 20. Y de hecho fue la última Titan la que salió ahí, que era la Titan RTX, aquella dorada, que hice un vídeo hace 3 años o así, que estaba chulísimo. Así que, esto es increíble tener la primera Titan. Bueno, vamos allá a probarlas a tiempo real un poco, ¿no? Y os sigo contando algunas cosillas interesantes. Es el momento de testear la GTX Titan Black. Ahí la tenéis en el banco de pruebas que monté, que es muy sencillo. Lleva un procesador Ryzen 5 3600 y 16 GB de RAM a 3200 MHz y vamos a empezar a probar esta gráfica por todo lo alto, ya que tenemos puesto el Cyberpunk 2077 en resolución 1080p, con todo puesto en bajo obviamente, pero en resolución nativa, nada de rescalados, ¿vale? Y así es como funciona. Ya veis que va muy bien, está yendo a más de 40 FPS el Cyberpunk en 1080p, con una gráfica de hace más de 10 años. Y algo muy curioso es que funciona, supuestamente, según el MSI Afterburner, bajo la API DirectX 12, cosa que en principio no sería posible, ya que esta GPU tiene más de 10 años y la API DirectX, la versión más alta compatible en principio, en realidad, es DirectX 11, no 12. ¿Cómo funciona? Pues eso puede ser por varios motivos. Mirad, en títulos como Warzone y juegos online donde quieren atraer al mayor público posible, pues quieren que cuantos más ordenadores sean compatibles para poder ejecutar el juego, pues mejor para ellos, ¿no? Y también igual que no sea demasiado exigente un juego online para que juegue mucha gente. En Cyberpunk, ¿qué pudo haber pasado? Pues que yo creo que como se retrasó bastante el título, el lanzamiento en sí, pues quizás al principio querían hacerlo compatible con DirectX 11 y 12, y entonces por eso se abre igualmente, o hay algo aquí que funciona a la vez, quizás la mayor parte de efectos visuales y demás se comuniquen a través de esta API de DirectX 12 y haya parte en DirectX 11 y podamos sufrir de algún error gráfico o ralentización o algo así. Yo tampoco soy desarrollador de videojuegos y no os lo puedo explicar perfectamente, pero es más o menos así, ¿de acuerdo? Va súper bien, no tiene sentido, mira. ¡Ah! Que esto es increíble, ¿eh? Esto demuestra la gran esperanza de vida de muchos componentes de PC, ¿vale? Que esto era una bestia hace mucho tiempo, no era una gráfica de gama media, pero ¿qué pasa? Que a día de hoy, con las tecnologías de rescalado DLSS en Nvidia y FSR en AMD, yo creo que la esperanza de vida de las gráficas va a ser mayor de la que puede tener este GTX Titan, ¿no? Entonces, pues es una muy buena noticia y ya veis que no hay que cambiar de PC cada 3 años, que incluso pasan 10 y puedes seguir jugando. Yo creo que va a volver a pasar con las GPU actuales, ¿eh? Vamos a pasar al siguiente juego, ¿no? Seguimos con Warzone. Ahí lo tenéis. Vais a flipar, mirad, voy rápido que si no me expulsan por inactividad. Está en 4K. Con todo puesto en bajo, sí, pero en 4K. Mirad esto. Warzone a más de 70 FPS en 4K. No entiendo nada. Mirad, ¿veis todos estos errores gráficos que veis? Que parece que tiene el color del Fortnite. Esto es el Warnight, ¿no? El juego de Warzone, pero con gráficos Fortnite. Esto pasa por el tema de la incompatibilidad con las API que os dije. ¿Sabéis? ¿Veis que pone DirectX 12 ahí arriba? Pues como la gráfica es solo compatible hasta DirectX 11, pues pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, el tema interesante que os quería decir es que la gráfica se queda más bien obsoleta por el tema de la compatibilidad con las nuevas tecnologías que por su propia potencia bruta, ¿no? Al final es eso lo que la limita, porque realmente podría ejecutar muchos más juegos de los que deja, porque la mayoría que van en DirectX 11 o en versiones más recientes de otras API, pues ni siquiera puedes ejecutarlos, no los puedes abrir, se te cierran automáticamente. Pues te pasa eso, ¿no? Pero es que la potencia es suficiente. Ya veis que funciona súper bien en 4K. Y si bajáis, pues vamos a bajarlo antes de que nos maten, yo qué sé, a 1080p para tener la prueba y ya llega, ¿no? Mirad esto, si ponéis el Warzone a 1080p supera los 100 FPS. Bueno, baja, ¿no? Pero llega a picos así. ¿Qué barbaridad es esto? Último juego moderno, Doom Eternal, está en resolución 1080p con todo puesto en bajo. ¿Cómo va? Pues ahora os lo enseño. Mirad. Ahora mismo está yendo el Doom Eternal a más de 50 FPS. Pero sí que es cierto que da bajadas de frames y tal. Sufre de inestabilidad, pero yo creo que también es por la compatibilidad con Vulkan, con la última versión o algo así, porque hay cosas que no son normales. Las bajadas y subidas de rendimiento no suceden de una manera coherente. O sea, si hay más carga gráfica es normal que consuma más recursos y bajen los frames, ¿no? Pero a veces no tiene que ver. Mirad, ahora subió a más de 97 FPS el Doom. Y de repente
te baja, no sé, a 30. Entonces no tiene sentido, yo creo que es eso. ¿Veis que hay bajones de frames y demás? Y obviamente no es ni por el procesador, ni por la RAM, ni nada. Esto es la gráfica pura. Pero es impresionante que funcione así el Doom Eternal, mirad. Aunque sí que es verdad que aquí tengo el tema de la resolución dinámica activado, no con FSR, ni con DLSS, ni nada de eso, sino algo ya más común que había antes. Pero sí que está activo, aunque funciona bien igual, ¿eh? Lo que pasa que es eso, hay rascadas y demás. Es increíble que funcionen los videojuegos nuevos con una gráfica de hace más de 10 años. Esto me hace más ilusión que todo lo anterior. Está puesto el Crysis 3. Lo moverá la Titan Black con todo puesto al máximo. 1080, calidad de textura es muy alta, especificación del sistema muy alta. Aplicar, avanzados, igual. Y estamos en una zona hiper exigente. A ver si la mueve cuando nos dispara esto. Entonces vamos por las hierbitas aquí. Mirad esto, lo mirabas en 2013, que es cuando salió el juego, y flipabas la calidad gráfica de esto. Y aquí no hay errores ni hay nada porque es todo compatible. Mirad qué bien funciona. Tiraba muchísimo de procesador esta zona, o sea, tenías que tener un buen CPU para que te lo moviese. El Ryzen 3600 es de gama media, es bastante... Bueno, es de 2017 creo ese CPU, y no era de gama alta ni mucho menos, pero claro, como ya pasaban unos años desde el lanzamiento del juego, pues sería un procesador súper potente, ¿no? ¿Me entendéis a lo que me refiero, no? Yo creo que sí. Mirad qué bien va, Alejandro, sí que se puede. Pero espera, que el anti-aliasing no estaba puesto al máximo, juraría. Vamos a ponerlo aquí, no, quiero que explote todo. ¡Dios! Esto es para suavizar los bordes. Por ejemplo, veis un cable y en vez de que se vea así entrecortado, pues hace que se mire todo perfectamente definido. ¿Y así a cuánto baja? A 30 y pico, 40. Vaya decepción, ¿no? Vaya caca la Titan, ¿no? Bueno, va bien, Alejandro, no podemos ser tan exigentes. Nadie ponía el anti-aliasing a tope en aquel entonces, ¿vale? En serio, Alejandro, no pasaba, yo te lo juro. No seáis tan pesados, tío. No va. Eso pensaban los que compraban la Titan. De hecho, estamos en Far Cry 3 en 1080, con todo puesto al máximo, bajo la API DirectX 11, creo que el juego podías poner DirectX 10 también. Calidad de vídeo, todo a tope, cada opción en lo máximo que admite. Y así es como funciona. Pena que sea de noche, pero está yendo a más de 100 FPS. Este juego creo que salió en diciembre de 2012. O sea, el Far Cry 4 salió en 2014, como la gráfica. ¿Qué pasa? Que la gráfica es de febrero y el juego es de finales de ese año. Entonces quería poner juegos que se jugasen en aquel entonces, contemporáneos a la gráfica o un poquito menos, pero no que sobrepasar las fechas, ¿no? Entonces el Far Cry más reciente que había cuando salió la Titan Black era el 3, no el 4. Y ya veis que va sobrado, no hay mucho más que comentar, pero me encantaba este juego. La diferencia con respecto a las consolas en aquel entonces era una brutalidad, o sea, se veía muchísimo mejor en PC. La gente, pues antes no se reconocía tanto, ¿no? El tema de que PC era muy superior a consolas. Mirad cómo se extendía el fuego, esto pasaba desde la segunda entrega, es increíble, ¿eh? Después al final acabaron haciendo el tema de las físicas y demás en esta saga cada vez peor. O sea, me acuerdo de cosas que había en el 2, cómo accionaban o cómo respondían los enemigos cuando le disparabas en una pierna y cosas así, o cómo atravesaban las balas en las diferentes superficies, y después en el 5 o por ahí ya daba igual todo. Era un sinsentido. Mirad, todo fuego. Qué churrascada me voy a hacer ahí, un asadito ahí rico, ¿eh? Vamos a cumplir lo que dije, ¿no? A enseñaros si funcionaba el Crysis 3 con la primera Titan, que está ahí, como curiosidad, ¿no? En el vídeo. Está en 1080p, todo a tope, sin anti-aliasing, ¿vale? Ok. Y lo voy a probar por primera vez con vosotros, todo al máximo y en una zona súper exigente, que es en donde voy a probar la Titan Black, y está yendo a más de 60 FPS. O sea, sí que se podía jugar al Crysis 3 con todo al máximo con la GTX Titan. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Twitter, Instagram y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!